Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 euros al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 euros al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, mi vida. Hay siempre que respetar a los padres. Poner tu hijo cuando no tiene suficiente calidad En un campo. donde pueden pitar 100.000 personas, no lo haces a tu peor enemigo. Mom and dad gave me a beautiful person. Y mi padre me decía, Has jugado muy bien. oye papá, que me han cambiado, coño, que salí de suplente y me han cambiado. ¿Cómo estás tan tranquila? ¿Se murió papá? Es que di todo, me dijo. Di todo el amor que tenía. Y yo vi todo triste, mi papá llorando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Brasil perdió. No llores, papá. Un día voy a ganar una copa para ti. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Aitana Bonmatí, Riquelme, Haaland, Simeone, Zidane, Eto'o, Pedri, Vinicius. Estas superestrellas del fútbol serán nuestro objetivo, pero pondremos el foco en un ángulo muy diferente al de siempre. La lupa estará en su lado familiar, en sus padres, en la influencia que ejercen en su vida cotidiana. De tal palo otra astilla es el nombre de esta travesura radial en forma de podcast. Esta es una serie de 11 capítulos en la que no encontraremos atajos, ni juicios, ni sentencias. La idea es contextualizar y problematizar cada historia, cada vínculo. Nos interesa toda la letra pequeña y todos los matices que casi siempre se ocultan detrás de los grandes titulares. Estoy seguro de que cuando terminen de escuchar hasta el último suspiro del podcast De tal palo otra astilla, estarán de acuerdo con nosotros que, como en la vida misma, también en el caso de los jugadores profesionales de fútbol, no hay un único estilo de padre, ni de madre. Nos encontraremos de todo. Tóxicos, buenas personas, prudentes, sobreprotectores, controladores, mediáticos, invisibles, agentes, politizados, omnipresentes, respetuosos y mucho más. Cada realidad es un mundo. Mi nombre es Alfredo Serrano Mancilla y junto a mi equipazo, Bahía Luna, Leandro Álvarez, Zoe Ornedo Serrano y Fernando Saninelli, y con otras opiniones en exclusiva como las de Jorge Valdano, Víctor Hugo Morales, Antoni Daimiel, Fernando Signorini, Miguel Rico, Ángela Lerena, Mónica Marchante, Guillem Balaguer, Marcelo Roffé, Isique Rodríguez y tantos otros más, nos embarcamos en esta travesía que espero que la disfruten. Este capítulo está dedicado a Zinedine Zidane y a Diego Pablo Simeone, en calidad de padres, en padres de hijos que también son y fueron futbolistas. El primer toque. Este capítulo indudablemente es especial. Vamos a tratar un caso muy singular. Se trata de padres que fueron jugadores de fútbol a nivel mundial y que luego se convirtieron en entrenadores también a nivel mundial. Y además tienen hijos que también juegan al fútbol. Estamos ante historias entrecruzadas, laberínticas. Los dos protagonistas son Zinedine Zidane y Diego Pablo Simeone, el Cholo. Dos hombres de una misma generación, nacidos con apenas 2 años de diferencia y que los dos marcaron una época dentro del campo y fuera del campo también. Así que vamos a por ello, Lean. Quiero saber con precisión el origen de ambos, de Zidane y de Simeone. Bueno, Alfredo, arrancamos, si te parece, con Zinedine Yazid Zidane. Nació el 23 de junio de 1972 en Marsella, Francia. Fue el tercero de 5 hijos en una familia de origen argelino. Sus padres, Maïl y Malika, llegaron al barrio de la Castellane después de abandonar el pueblo de Agemoune en la región bereber de Cabilia, norte de Argelia, huyendo de la guerra de independencia. En esa familia humilde de inmigrantes, Ismail trabajaba como almacenista y vigilante nocturno, Malika como ama de casa. Sus hermanos son Farid, Lila, Diamel y Nureddin. Estas son las palabras de Zidane, muy emocionado al describir el rol que cumplía su padre para él. En ese momento llegó la primera lágrima porque mi papá me emociona. Siempre me emocionó. Es un ejemplo para mi familia.
Zidane se casó con Véronique Fernández, bailarina española, a quien conoció siendo adolescente. La pareja tiene 4 hijos, 2 varones, Enzo, Luca, Teo y Elías. Los 4 decidieron seguir los pasos de su padre en el fútbol. Del otro lado del Atlántico vamos con Diego Pablo Simeone, conocido como El Cholo. Nació en Buenos Aires el 28 de abril de 1970 y se crió en el barrio de San Nicolás. Su padre fue también futbolista, Giovanni Simeone, es decir, El Cholo es la segunda generación de futbolistas en su familia y, como veremos, no sería la última. Del primer matrimonio con Carolina Baldini, Simeone tuvo 3 hijos varones, Giovanni, Gianluca y Giuliano. Los 3 se dedicaron también al fútbol. Luego de separarse, Simeone formó pareja con la modelo argentina Carla Pereira, con quien tuvo 2 hijas. A ver, Lean, quiero seguir conociendo todo, pero ahora me gustaría, antes de entrar en un contexto más familiero, tener al menos un resumen de la carrera de futbolistas de ambos jugadores, por muy conocido que sean. Bueno, Zidane empezó en modestos equipos de la periferia de Marsella hasta que a los 14 fichó por las categorías inferiores del Cannes. Con 17 debutó en la primera división francesa en 1992, luego marchó al Girondins de Burdeos y luego, tras una gran Eurocopa en 1996, fichó finalmente por la Juventus de Turín. Luego llegó lo más grande para él, guió a Francia al Mundial de 1998, su primer Mundial, y la Eurocopa de 2000. Fue elegido 3 veces jugador del año por la FIFA y luego de eso fichó por el Real Madrid en el año 2001, donde ganó la Champions League, marcando aquella volea imposible y tan recordada ante el Bayer Leverkusen. Jugó 3 mundiales Zidane. Fue campeón en 1998, subcampeón en 2006, torneo que cerró con el célebre cabezazo a Materazzi en la final contra Italia. Por su parte, el Cholo Simeone surgió de las inferiores de Vélez Sarsfield, debutó en primera división el 13 de septiembre de 1989. En 1990 dio el salto a Europa, donde vistió las camisetas del Pisa, Sevilla, Atlético Madrid, Inter de Milán y Lazio. Con la Argentina disputó 106 partidos, es decir, con la selección argentina, jugó 3 mundiales y fue campeón de la Copa América en 1991 y 1993 de la mano de la dirección técnica de Alfio Basile. Qué trayectoria la de ambos a nivel de jugadores profesionales. Y ahora me voy a ir un poco más al terreno personal, al terreno de lo familiar, y me gustaría, Lean, saber si hay algún tipo de evento, hito familiar que los haya marcado para siempre en su vida, en su biografía. Alfredo, son 2 hombres que supieron construir una familia sólida a pesar de una vida en permanente movimiento, de ciudad en ciudad, de país en país. De Zidane se puede decir que es un hombre de familia, de convicciones profundas. Es musulmán practicante y siempre fue reconocido por su discreción y su lealtad a los suyos. El golpe más duro en lo personal llegó en julio de 2019, cuando él era todavía entrenador del Real Madrid. Zinedine Zidane perdió a su hermano Farid, quien luchaba desde hacía tiempo contra el cáncer. Abandonó precipitadamente la concentración del equipo en Montreal en ese momento para estar con su familia y darle el último adiós. Para Zidane, la familia siempre fue lo primero. Del Cholo Simeone hay también una historia familiar que lo marcó profundamente. Carlos, su padre, fue la persona más importante de su vida. Falleció en 2022 luego de una larga enfermedad. Siempre Simeone tuvo palabras sobre él y lo que él representaba en su carrera. Lo escuchamos. Terminás de salir campeón y decís, me quiero abrazar con alguien. Estaba mi viejo, aquel que nos acompañaba en la final de la Copa América en Chile, aquel que nos acompañaba en los momentos de dificultad de la vida. En lo afectivo, Diego Simeone y Carolina Baldini se separaron en 2008, un quiebre que sacudió también su vida personal, pero del que siempre intentó proteger, en la medida de lo posible, a sus 3 hijos. Y Lean, ¿cuándo tuvieron a sus hijos? ¿En qué equipo estaba cada uno? ¿En qué equipo estaba Zidane y en qué equipo estaba el Cholo en cada uno de los momentos importantes del nacimiento de un hijo? Bueno, este punto tiene algo casi cinematográfico. Los hijos de estos 2 hombres superestrellas del fútbol nacieron, podríamos decir, en cualquier lugar del mundo. La clave siempre estaba en el fútbol. Me explico. En cuanto a los hijos de Zidane, Enzo nació el 24 de marzo de 1995 cuando Zidane estaba en el Girondins de Burdeos.
Luka llegó el 13 de mayo de 1999 en plena gloria de Zidane en la Juventus. Theo, por su parte, nació el 18 de mayo de 2002 en Marsella, apenas días después de que Zidane marcara la volea más famosa de la historia de la Champions con el Real Madrid. Y Elías llegó el 26 de diciembre de 2005, durante su última temporada como jugador en el club blanco, pocos meses antes de su retiro definitivo, que fue después de la Copa del Mundo de Alemania 2006. Los hijos del Cholo Simeone, Giovanni nació el 5 de julio del 1995 en Buenos Aires, mientras su papá estaba jugando en el Atlético Madrid. Es cierto que julio es el mes de pretemporada en España y quizás el Cholo tuvo permiso para estar presente en el nacimiento de su primer hijo, pero a decir verdad no hay constancia pública verificada sobre ello. Gianluca nació el 23 de julio del 98 en Buenos Aires, 19 días después de que la selección argentina, en la que jugaba el Cholo, fuese eliminada a manos de Holanda en el Mundial de Francia. Por aquella época, Simeone padre jugaba en el Inter. Tampoco existe información pública que diga si el papá pudo estar presente en ese día tan importante. Y Giuliano, por último, el pequeño, nació el 18 de diciembre del 2002 en Roma. Otro año mundialista, donde esta vez la selección argentina, de la que también formaba parte el Cholo, quedó fuera en primera ronda. En ese tiempo, el Cholo llevaba desde el año 99 jugando en la Lazio Roma junto a otros argentinos. Así que, en este caso, todo nos llevaría a pensar que sí, que el papá pudo estar en el nacimiento de su tercer hijo, Giuliano. En los anteriores no tenemos certezas, pero queremos pensar que sí, a pesar de las dificultades de conciliar vida profesional futbolística con la vida personal. Yo también quiero pensar que sí, que de alguna manera habría podido ir a ver al nacimiento de sus hijos. Es un momento especial y seguramente que lo habrá hecho, y prefiero que no nos desmientan por eso. Y por último, tenemos que ir a la otra faceta clave de ambos, la de entrenador. Nada más y nada menos, porque también fueron entrenadores de talla internacional, como dijimos anteriormente. ¿Cuándo comienzan? ¿Cuándo se hacen entrenadores? ¿Y en qué estaban precisamente sus hijos en ese momento? El Cholo no tardó en dar el salto al banco. Su debut como entrenador lo hizo en Racing Club de Avellaneda inmediatamente después de retirarse como jugador en 2006 en dicho club. Sin embargo, ahí duró poco, fue algo muy circunstancial del momento y casi de inmediato llegó la segunda oportunidad. Comenzó a entrenar a Estudiantes de La Plata y ahí logró ganar el torneo Apertura 2006. Luego pasó por River Plate, donde se proclamó campeón del Clausura 2008, y después por San Lorenzo de Almagro. 4 equipos argentinos en 5 años, aprendiendo el oficio con urgencia, pero también con resultados. Cuando el Cholo comenzaba a entrenar en 2006, Giovanni tenía apenas 11 años y ya empezaba a asomarse al fútbol. Gianluca tenía 8 y el pequeño Giuliano tenía apenas 3 añitos. Por supuesto que luego el Cholo siguió entrenando, viajó a Madrid a entrenar al Atlético y los hijos seguían creciendo como personas, pero también como futbolistas. Por su parte, el proceso de Zidane fue muy diferente, más pausado, más dentro de una sola institución y todo en el Real Madrid. Tras retirarse del fútbol, también en 2006, Zidane permaneció vinculado al Real Madrid como asesor de la presidencia de Florentino Pérez a partir del año 2009. 4 años observando, aprendiendo, siendo parte del club sin todavía dirigir. En junio de 2013 inició su carrera como técnico al ser nombrado segundo entrenador y asistente de Carlo Ancelotti en la primera plantilla del Real Madrid durante la temporada 2013-2014. En 2015 asumió como primer entrenador del Castilla, que es el filial del Real Madrid, una temporada formando, equivocándose, ajustando. Quienes lo acompañaron en ese proceso coinciden en que aprendió muy pero muy rápido. Cuando Zidane comenzó a entrenar el Castilla en 2014, Enzo ya tenía 19 años y acababa de debutar precisamente con ese mismo equipo. Luca tenía 15, Theo 12 y Elías apenas 8 años. El salto definitivo al primer equipo del Real Madrid llegaría en enero de 2016. Lea, mil gracias por esta fotografía dinámica de ambas estrellas del fútbol, Zidane y Simeone, en calidad de jugador, de entrenador y por supuesto también de papá. Seguimos. La posición en el campo. Hay una diferencia fundamental entre este capítulo y todos los demás. En este caso, los padres son estrellas del fútbol mundial. Fueron jugadores de élite, aplaudidos y reconocidos a nivel internacional. Y luego se convirtieron en entrenadores. Y también consiguieron ser laureados por todo el mundo.
Y además son padres. Y son padres de hijos que también eligieron ser futbolistas. Es como si se tratara de un bucle, de una biografía familiar en forma de círculo, laberíntica. ¿Cuánto han influido estos padres, Zidane y Simeone, en que sus hijos hayan elegido ser futbolistas? ¿Les ayudó a los hijos tener estos apellidos? ¿Tuvieron más facilidades o más presiones? ¿O ambas por igual? Vamos a intentar dar pistas para responder a estas y otras preguntas. Empecemos, como siempre, por los inicios. ¿Cómo empezaron a jugar al fútbol los hijos de Zidane y del Cholo Simeone? La respuesta en ambos casos tiene algo de inevitable. Los hijos de Zidane no conocieron otro mundo que el del Real Madrid. Enzo llegó a las categorías inferiores del Real Madrid en el año 2004, cuando tenía apenas 9 años. Y lo mismo harían sus hermanos menores, Luca, Teo y Elías. Los 4 hermanos ingresaron en la Fábrica, la cantera del Real Madrid, siendo niños, y crecieron en ella durante años, siendo además alumnos del Liceo Francés de Madrid al mismo tiempo. Con los hijos del Cholo Simeone la historia es diferente en la forma, pero muy igual en el fondo. Los 3 nacieron en distintos países siguiendo los destinos futbolísticos de su padre. Giovanni llegó al mundo en 1995 cuando el Cholo jugaba en el Atlético de Madrid. Gianluca nació en Buenos Aires en 1998 y Giuliano nació en Roma en 2002 mientras su padre jugaba en la Lazio de Roma. Con apenas 4 años tras el divorcio de sus padres, Giuliano se fue a vivir a Argentina con su madre y allí fue donde, con sus hermanos mayores, empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Los 3 hermanos Simeone arrancaron en el mismo lugar, las divisiones inferiores de River Plate, pero sus caminos profesionales fueron bien distintos. Giovanni debutó como profesional en River Plate en el año 2013, con 18 años, siendo una de las apuestas jóvenes del técnico Ramón Ángel Díaz. Jugó 33 partidos con la camiseta de River Plate y luego fue fichado por el Génova italiano. Gianluca tuvo un debut más accidentado y disperso. Comenzó también en River Plate, pero su primer partido oficial como profesional llegó en Chile, cedido al Unión La Calera el 20 de junio del 2018. Luego volvió a Argentina para debutar en la primera división con Gimnasia y Esgrima La Plata y después, un poco más tarde, viajó a España para formar parte de la Unión Deportiva Ibiza en Segunda B. El camino de Giuliano fue el más largo de los 3 hermanos y también el más simbólico y probablemente el más sólido. Tras pasar por la reserva de River Plate, viajó a España para sumarse al Atlético de Madrid. Debutó como profesional en enero del 2021, con 18 años, pero en el filial del Atlético de Madrid, en Segunda División B. El camino hasta llegar al primer equipo fue largo. Su estreno oficial, ya con el primer equipo en la Liga Española, llegó en abril del 2022. El entrenador fue precisamente su padre, el Cholo Simeone. Lo hizo debutar ante la atenta mirada de todos y ante muchas críticas que apresuradamente salieron a decir que jugaba por ser el hijo de. Y curiosamente, el primero que había dicho públicamente que no quería entrenar jamás a su hijo había sido el propio Cholo Simeone. Siempre comenté que nunca lo veía posible dirigir a un hijo. Sin embargo, Simeone padre no se hacía trampas al solitario. Una cosa era no querer entrenar a su hijo y otra, bien diferente, era no tenerlo en cuenta si como jugador era tan bueno como el resto. Asimismo lo explica el Cholo Simeone. De repente lo llaman de la selección argentina para un amistoso previas a las Olimpiadas, aprovecha esa oportunidad, va a las Olimpiadas y llama la atención y vos decís, está bien, soy el padre, pero no soy tonto, porque es futbolista. Entonces, como es futbolista y es del Atlético de Madrid, yo quiero ganar. Y si se llama Simeone o se llama Pérez, es exactamente igual. Realmente, en ambos casos, tanto en Zidane como en Simeone, hay una clara evidencia de cómo los padres influenciaron en los hijos, llevándoles desde muy pequeño al club donde jugaban y más tarde entrenaban. Y esto fue marcando, por supuesto, la trayectoria de cada hijo. Pero no siempre esta influencia fue lineal y directa, porque la vida da muchas vueltas y es muy caprichosa, y muchas veces también contradictoria. Y en la relación de padres e hijos, por supuesto que también. En el caso de Zidane, hay una situación que merece la pena resaltar. Uno de sus hijos, Luca, decidió jugar de portero, una posición en el campo muy especial, muy diferente al resto, que nada tenía que ver con el legado de su padre. Fue una elección que surgió de forma casi natural dentro del propio grupo familiar. Acabó bajo los palos por insistencia de su hermano mayor Enzo, que veía en él unos reflejos naturales. Así lo cuenta el propio Luca Zidane. Lo he contado muchas veces, es por mi hermano mayor, Enzo. De pequeño jugábamos al fútbol en casa con mi padre, con mis hermanos, y siempre le tocaba a uno ir a la portería y mi hermano, como era el mayor, me decía de ir a la portería y yo pues ahí me ponía y me decía que era bastante bueno. Pero Luca también revela que eligió definitivamente ser portero por una razón mucho más profunda. He seguido siendo portero también
también porque yo tengo una personalidad diferente y no me gusta que me comparen tanto a mi padre, y pues es difícil compararme con mi padre teniendo la posición que tengo yo. El resto de hijos no, pero tampoco todos siguieron a su padre. Hubo de todo. Enzo y Theo fueron mediocampistas, parecidos a sus padres, pero no tan parecidos. Y Elías se convirtió en defensa central, con casi 2 metros de altura. Nada que ver con su padre, Zinedine Zidane. Por su parte, en el caso del Cholo Simeone, los hijos tampoco siguieron la estela del papá como jugador, aunque sí se puede encontrar algún que otro parecido. Los 3 hijos acabaron siendo delanteros, pero en el caso de Giuliano Simeone hay una anécdota que nos la guardamos para el final de este capítulo. Merece la pena que la escuchen. También es muy interesante el caso de Giovanni, porque empezó jugando en la posición del Cholo, pero el mismo padre fue quien le fue poco a poco aconsejando que dejara esta posición, que jugara más adelante, como delantero. No lo hizo como entrenador, pero sí. Es decir, lo hizo como padre, que es entrenador y que sabe mucho de fútbol. La influencia en este caso es más que notoria. Podríamos decir realmente que la influencia de estos padres con estos hijos también se refleja en clave de elección de clubes a los que aman. En el caso de Zidane, sus 4 hijos entraron a la cantera del Real Madrid siendo muy niños, así que todos se fueron haciendo del Real Madrid por este amor, pasión y pertenencia del padre para con este club. Y en este contexto nos encontramos con una situación muy particular. Zidane llegó a ser entrenador primero del Castilla, el equipo de la cantera, y luego del primer equipo del Real Madrid. Y ahí, en ese momento, el padre entrenador tuvo delante a hijos jugadores. ¿Qué hizo Zinedine Zidane en esta situación tan particular? Por un lado, a Enzo lo hizo debutar en Primera División ante el Barcelona, a sus órdenes. Y también a Luka, que se estrenó en el primer equipo del Real Madrid en 2 partidos, uno ante el Villarreal y otro ante el Huesca. Y no todos aplaudieron estas decisiones. Precisamente como en el caso del Cholo Simeone, surgieron muchas críticas en el entorno madridista por este supuesto nepotismo futbolístico. Se dijo de todo, pero poco a poco el tiempo y los acontecimientos fue poniendo todo en su lugar, y las carreras de los hijos futbolistas fue avanzando y ramificándose, cada uno seguía su camino. Iban demostrando poco a poco su calidad para estar o no en equipos importantes. En algunos casos volvían a encontrarse y en otros no. El Cholo, por ejemplo, tuvo un partido donde enfrentó a su propio hijo y así se bromeaba con la situación. Juliano ya lo tiene claro. El 1-0 en contra no come o no viene a casa con 20 días. Claro, el 2-1, 3-1... Cuando uno los defensa una felicitación. Luego, años más tarde, Simeone padre le dio una oportunidad a Giuliano Simeone en el Atlético de Madrid. Y este sí que la aprovechó. ¿Y de qué manera? Convirtiéndose en pieza fundamental y muy halagada por todo el mundo. Es posible que sea el caso más intenso de todos, porque no fue un partido ni 2 ni 3, fueron muchos. ¿Se imaginan esta situación? Tu padre en casa y tu entrenador afuera de casa. Así lo cuenta el propio Giuliano Simeone. Hace mucho no vivo con él. Bueno, pero lo sabes. A ver, ¿cómo es en casa? O sea, cuando yo, por ejemplo, vivía con él, sí que, no sé, estábamos comiendo o cenando o desayunando y está con el iPad viendo, no sé, capaz algún video que otra cosa y te empieza a armar. Los vasos. Con los vasos, cubiertos, formación, ¿viste? Y te dice esto, no sé qué. Y vos decís, bueno, para un poco, ¿no? Son las 8 de la mañana, estamos desayunando, tranquilo. Y en definitiva, una pregunta que cabe hacerse a estas alturas del partido es cómo llevan el peso del apellido de un padre megaestrella del fútbol. Zidane y Simeone no son apellidos cualesquiera, y cada hijo fue eligiendo su propia ruta. Por ejemplo, en el caso de Zidane, su hijo Enzo eligió el apellido de su madre, Fernández, como su nombre deportivo. Fue una medida para evitar las comparaciones con su padre. Luka, el otro hijo de Zidane, el que eligió ser portero, lo vivió con especial dureza. Yo desde pequeño estoy acostumbrado a las comparaciones, a que hablen de mí por el apellido, a que digan que bueno, que estoy ahí porque tal, porque yo estoy acostumbrado, yo eso no lo miro, yo estoy centrado en mi trabajo, en lo que quiero hacer, que yo lo tengo muy claro. Por su parte, en el caso de Simeone, Giuliano encontró su propia forma de responder al peso del apellido y fue con un gesto tan sencillo como cargado de significado. Cuando subió al filial del Atlético de Madrid y tuvo que elegir qué nombre llevar en la camiseta, decidió no poner Simeone, es decir, aparece como Giuliano a secas. Giovanni, por su parte, en cambio, sí lleva el apellido Simeone arriba de su dorsal.
Otra lista importante para radiografiar esta relación compleja de padres e hijos, en este caso tan singular, es conocer si interfirieron en el papel de representante o manager. Y en este sentido la respuesta es muy contundente: no. La gestión profesional, los contratos y las negociaciones quedaron siempre en manos de otros. Seguramente hubo consejos. Zidane y Simeone son grandes conocedores de todo lo que tiene que ver con el fútbol, y es más que seguro que tuvieran charlas con sus hijos para recomendar o alertar o sugerir tal o cual cosa, pero nunca hubo una relación directa. Ninguno de los hijos de Zidane fue representado por su padre. Sus carreras, con todas sus luces y sombras, se desarrollaron con otros profesionales del sector, y además tuvieron caminos muy disímiles entre sí. Por ejemplo, Enzo se retiró en 2024 a los 29 años, alegando aburrimiento con el fútbol y el deseo de centrarse en intereses empresariales ajenos al deporte, tras haber pasado por 7 equipos diferentes después de salir del Real Madrid, una carrera que nunca encontró la estabilidad que su talento prometía. Luka sigue en activo y encontró su espacio más tranquilo fuera del foco madridista, actualmente militando en el Granada. A diferencia de su padre, optó por representar a Argelia y jugó en la Copa Africana de Naciones, lo que supuso un hito importante en su carrera y también en la familia. Theo, el otro hijo, sigue en el Córdoba, y Elías, el más joven, está en el Betis construyendo su propia historia. Del lado de los Simeone, el Cholo tampoco se puso a negociar contratos de sus hijos. Cuando Giuliano renovó su contrato con el Atlético hasta el 2030, el propio Cholo declaró en conferencia de prensa que su renovación era merecida y que no lo había tenido fácil por ser hijo de. Giovanni, por su lado, tomó su propio camino en Italia, completamente alejado del Atlético y de la influencia directa de su padre. Y Gianluca, el del medio, es quizás el que menos vivió de la actividad futbolística. Tras retirarse del fútbol activo en 2025 con 27 años, decidió seguir vinculado al mundo del fútbol, pero desde otro lugar. Se incorporó a una estructura de representación de jugadores y comenzó la formación de entrenador. Quiere algún día trabajar desde un banquillo, ya veremos. Con todos estos elementos podrán comprobar que se trataba de un caso sui generis, genuino, menos común de lo habitual, pero importante por sus rasgos característicos y por eso lo queríamos contar. Seguimos. En el escaparate. Y nos adentramos en la presencia mediática de estos dos personajes, de estos dos futbolistas, jugadores y padres, por supuesto, Diego Cholo Simeone y Zinedine Zidane. Y me gustaría mucho, Bahía, que me lo puedas caracterizar, esta presencia mediática de la que hablo, pero en relación con sus hijos. Alfredo, ambos tienen una presencia mediática importante por ser quienes son, tanto en su faceta de jugadores como en la de entrenadores. Respecto a la relación con sus hijos, optaron siempre por posturas distintas. Simeone habla de sus hijos de manera frecuente, con naturalidad y sin rodeos, es verborrágico en ruedas de prensa, expresivo en redes y no rehúye hablar de su familia. Se muestra mediáticamente como un padre orgulloso y presente y a su vez como un técnico exigente. Por su parte, la construcción mediática de Zidane respecto a sus hijos está basada en la discreción y en el misterio. En ruedas de prensa y en entrevistas, al ser preguntado por ellos, da respuestas cortas y esquivas. Su vínculo público con sus hijos aparece principalmente en momentos muy puntuales, Alfredo, cuando los hizo debutar en el Real Madrid o cuando habló de ellos en su única biografía autorizada. Así no te tengo que preguntar que tengan redes sociales, porque seguro que las tienen, son estrellas del mundo del fútbol a nivel mundial, pero me interesa mucho, vaya a saber cómo las usan, cómo son las redes sociales respecto a sus hijos. Alfredo, obvio que tienen redes y que son seguidos por millones de personas. Vamos a dar unos ejemplos, ¿no? Diego Simeone tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram y en X posee 1.300.000 seguidores y su página de Facebook cuenta con más de 4 millones de me gusta. En redes tiene un perfil más sobrio que en ruedas de prensa, publica principalmente resultados deportivos y mensajes institucionales. Muestra recurrentemente fotos familiares en momentos especiales, vacaciones o celebraciones específicas como en el Día del Padre. Ese tipo de publicaciones generan miles de reacciones y generalmente son las más vistas, llegando al 1.000.000 de likes. Por ejemplo, recientemente publicó una foto junto a casi todos los integrantes de la familia y puso como texto Los Simeone con una bandera de Argentina, y esta publicación tuvo 1.200.000
likes en Instagram. Además, suele publicar fotos con sus niñas más pequeñas, andando en bicicleta o haciendo planes juntos en publicaciones llenas de ternura. Por su parte, Zidane tiene nada más y nada menos que 45 millones de seguidores. Es el entrenador con más seguidores del mundo. En X no tiene una actividad relevante. Su perfil es casi exclusivamente deportivo y comercial. Aparecen con frecuencia imágenes de eventos de sus marcas, publicaciones vinculadas con el mundo de los deportes, partidos benéficos y fotos en viajes. Sus hijos aparecen muy raramente en la galería de fotos principal de Instagram, lo que solemos llamar feed. El hijo que cuenta con más presencia en su cuenta es Elías, su hijo menor. Vale aclarar que los hijos de ambos, fundamentalmente los profesionales, tienen perfiles propios con presencia variable que cuentan en algunos casos con muchísimos seguidores. Vaya, también tenemos claro que ellos, tanto Simeone como Zidane, han dado muchas ruedas de prensa, lo hacen con frecuencia, pero me gustaría saber mucho cómo son ellos en estas instancias cuando les toca hablar de sus hijos. A ver, empecemos por Simeone. Él es un verdadero maestro de la rueda de prensa. Sus intervenciones generan titulares con frecuencia y por supuesto que ha sido preguntado en más de 1, 2, 3 ocasiones, en muchísimas ocasiones, por su relación con Giuliano en calidad de hijo y de jugador y siempre ha respondido. Un ejemplo podría ser esta respuesta. Lo tiene muy claro, él es Giuliano. Lo explicó mil veces y él no quiere ser otra cosa más que Giuliano. Por su parte, las conferencias brindadas por Zidane se han caracterizado por ser breves, concisas, sin extenderse mucho en casi ninguna respuesta. Ha sabido responder con frases cortas, pero siempre con una sonrisa. Ha tenido momentos de tensión, pero la mayoría los ha sabido llevar con mucho humor. En sus ruedas de prensa son pocos los comentarios que ha hecho sobre sus hijos, solo en ocasiones inevitables, como por ejemplo cuando tuvo que explicar después de ser cuestionado por el debut de Enzo ante el Barça y el de Luca ante el Huesca. En verdad ha respondido casi sin decir demasiado. Es cierto que ambos han dado muchas ruedas de prensa porque se lo exigen en los partidos de fútbol. Probablemente han tenido que dar siempre una antes del partido y otra después del partido, pero ahora me gustaría concentrar más la atención en otro tipo de entrevistas más sosegadas, más calmadas. Ahí quiero saber también si en ese ámbito más cercano con el periodismo hablan muchos, tanto Zidane como Simeone, de sus hijos. Ellos dan entrevistas, hablan de sus hijos, pero lo hacen con matices. Simeone da entrevistas con cierta regularidad, pero sin exagerar. Y en ocasiones puntuales acepta formatos más personales como el podcast o documentales. Su estilo es directo, apasionado y no rehúye hablar de sus hijos cuando se le pregunta. Suele hablar de ellos y de la relación que tienen con mucha naturalidad y humanidad. Zidane casi no da entrevistas. De hecho, es considerado uno de los personajes más reservados, herméticos y difíciles de contactar en el mundo del fútbol. En ocasiones muy puntuales, ha dado declaraciones muy profundas y específicas sobre sus hijos, principalmente enfocadas en la enorme preocupación que siente por su educación, el peso de su apellido y anécdotas del mundo del fútbol. La frase más mencionada sobre sus hijos fue durante una entrevista para su propia biografía oficial cuando dijo: "Mis hijos no tienen una vida como los demás. Lo que más temo es que se conviertan en unos pequeños idiotas". Y ahora, Bahía, me gustaría también saber si hay titulares de prensa que hablen de estas figuras, pero otra vez más en relación con sus hijos. Sí, Alfredo, y están relacionados justamente con lo que dijimos recién. Algunos son: Zinedine Zidane no quiere que sus hijos se conviertan en pequeños idiotas en ESPN. La conmovedora charla entre lágrimas de Simeone con sus hijos en el documental del Cholo, la frase que emocionó a todos en Infobae. Giuliano Simeone abrió su intimidad, el apellido no te regala nada en el fútbol, en La Nación. El Cholo Simeone y Giuliano, la historia del bebé que creció en las canchas, también en La Nación. Giuliano, el recogepelotas del equipo de papá, a goleador con papá en el banquillo, en Marca. Y los 4 hijos de Zidane se dedicaron al fútbol, donde están ahora en Tribuna. Y para finalizar, Bahía, ¿qué materiales hay para ver o leer sobre estos padres respecto a la relación que han tenido y que tienen con sus hijos? Alfredo, vamos primero con los de Simeone.
Está el documental Simeone, Vivir partido a partido, que se puede ver en Amazon Prime Video. Esta serie documental dedica capítulos enteros a su rol de padre, muestra videollamados con sus hijos en Argentina e Italia, asados familiares, testimonios directos de Giovanni, Gianluca y Giuliano, hablando de lo difícil y motivador que es tener a un obsesivo del fútbol como padre. También se encuentra Universo Valdano, Giuliano Simeone en Movistar Plus, documental de entrevistas, tiene un enfoque familiar donde se profundiza en la particular y exigente relación de crianza, y el libro Creer, el desafío de superarse siempre, del mismo Diego Simeone. Aunque es un libro de liderazgo, Simeone dedica capítulos enteros a explicar cómo transmite la cultura del esfuerzo a sus hijos. Y los de Zidane son el libro que ya mencionamos anteriormente, que se llama Zidane, de Fredrik Hermel. La única biografía autorizada, dedica un capítulo significativo a la relación con sus 4 hijos, y el documental Zidane, un retrato del siglo XXI, toca transversalmente los desafíos en la crianza respecto a sus hijos. Mil gracias, Bahía, por contarnos cómo son estos 2 jugadores, estos 2 entrenadores ante los medios de comunicación en relación a sus hijos. Seguimos. El rondo de los que saben. En este segmento vamos a escuchar opiniones, la mayoría procedentes del mundo del fútbol, del periodismo deportivo, jugadores, entrenadores, profesionales de la psicología deportiva, pero también vamos a escuchar opiniones de personalidades reconocidas mundialmente. Todas ellas nos van a ayudar a pensar, complejizar y problematizar las relaciones de padres e hijo. Aclaramos 2 cosas. La primera, la totalidad de las respuestas vertidas no están hechas acordes a preguntas específicas sobre el caso que nos ocupa. Desde el podcast de Tal Palo Otra Astilla hemos seleccionado las que considerábamos pertinente acorde a nuestro criterio. Segunda aclaración, la mayoría de las opiniones son en exclusiva, otras no, pero lo mejor es que la escuchemos. Dale play, Fer. Paolo Maldini, futbolista italiano, 5 veces campeón de Europa con el Milan. È successo a loro quello che è successo a me, nel senso che c'è comunque un papà ingombrante. A ellos les pasó lo mismo que a mí, tener un padre muy presente, sobre todo en los primeros años, y eso pesa. Creo que de chico uno solo quiere jugar al fútbol, divertirse, ser uno más. Eso se pierde un poco cuando hay tanta expectativa, tanta tensión. Es algo de lo que me arrepiento, cosas que hice en el pasado. Mi padre, al haberme visto a mí, ya sabía lo que me iba a enfrentar con Cristian. Visto me, quindi sapeva a che cosa sarebbe andato incontro, lui come Cristian. Juan Manuel Brindisi, psicólogo deportivo. Hoy trabaja como psicólogo de las selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. Hay una segunda tipología que diríamos los padres y madres espejos, donde los hijos ves claramente que son una extensión directa. Convengamos una cosa, muchas veces los padres pasan por las diferentes tipologías, pero es importante saber dónde ubicarse. Padres y madres espejos, habíamos dicho, el hijo es una extensión. Si el hijo gana, el padre y la madre brillan. Si el hijo pierde, el padre y la madre entran casi en una catástrofe. Y ahí el deportista, el futbolista, carga con una presión de a veces tener que dar el sostén anímico ellos a la familia. Marcelo Roffé, doctor en psicología deportiva por la UBA. Hoy trabaja en la selección colombiana de fútbol. Escribió libros tales como Mi hijo el campeón y Madres y padres tóxicos en el desarrollo deportivo. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo Otra Astilla. Hay 2 tipos de entrenador en la banda que no están en el libro porque seguimos investigando y siguen saliendo nuevas versiones de padres. Está el entrenador en la banda educado, que espera a llegar a la casa o al auto y no hace de los retos o de contradecir al entrenador algo público, sino que se lo dice en privado. Igual el fin es el mismo, ¿no? Sigue siendo nocivo, tóxico y patológico. Pero está el entrenador en la banda mal educado, que lo dice en plena competencia, delante del entrenador, desautorizándolo. Hacé lo que yo te digo, ¿no ves que este no sabe nada? Entonces el pibe dice, a salir un poco del fútbol, lleva la pelota en el básquet y dice, si le doy bolilla a mi papá, hoy
pierdo la titularidad. Si le doy bolilla al entrenador, me tengo que fumar a mi viejo con cara de tuje todo el día, hasta mañana. Entonces, y en el interín que piensa eso, le afanan la pelota, digamos, le roban la pelota. Pau Gasol, jugador español de baloncesto, campeón del mundo con España y campeón de la NBA con los Lakers. My dear parents, Mis queridos padres que me introdujeron en el baloncesto, ambos jugaban a nivel amateur, pero jugaron. Gracias por todas las enseñanzas, por el apoyo, por el amor. Nunca se han perdido un partido, nunca se han perdido un entrenamiento. Me llevaban a los entrenamientos después del trabajo. Me han inspirado. Su compromiso, su esfuerzo y los sacrificios me han animado, me han motivado. Gracias, papá. Gracias, mamá. Los quiero mucho. your sacrifices have fueled me and motivated me. Thank you, Mom and Dad, I love you. Pepe Mujica, presidente de Uruguay entre 2010 y 2015. Si tenés hijo, como querés que a él no le falte nada, le terminás faltando vos. No tenés tiempo ni para ir a un partido de fútbol con el gurí. Pero nada vale tanto como la relación, como el afecto, como el cariño, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Alexis McAllister, futbolista argentino, campeón del mundo con la selección argentina. Tu papá le llamas ahora y ¿qué te dice? No, seguramente debe estar contento. Siempre algo para criticar tiene, así que lo escucharemos, sacaremos conclusiones sobre lo que fue el partido de hoy junto a mis hermanos también, que tenemos un grupo en WhatsApp, así que estoy seguro que vamos a hablar y bueno, corregir las cosas malas y seguir haciendo las buenas. Jordi Cruyff, futbolista español, campeón de 3 Premier League con el Manchester United. El añadido que la gente muchas veces piensa que es ay, mira qué fácil lo tiene el hijo de Cruyff. Claro. Os invitaría a estar en mi lugar. A ponerse en la piel de Jordi Cruyff. Porque no siempre ha sido tan fácil y sobre todo cuando te comparan con alguien que es mucho mejor que tú. Entonces esa comparación la pierdes siempre. Entonces no hay nada positivo en esa comparación y ahí pues se hizo un camino difícil a ratos. Un poco de tiki-taka. Y nos colamos por la ventana de la interpretación subjetiva, es decir, pensamos lo que pensamos, más allá de todo la descripción que hemos hecho de esta relación de padres e hijos en un escenario, en un contexto más que singular. Son padres que han sido jugadores, estrellas del mundo del fútbol, que han sido entrenadores, que siguen siendo entrenadores, estrellas en el mundo del fútbol y que tienen jugadores, hijos, algunos con más éxito que otros, pero todos han estado muy inmiscuidos en el mundo del fútbol y ahora pues nos lanzamos a valorar subjetivamente cómo se da este tipo de relación, esta matriz de relación siempre compleja, siempre con muchas aristas, con muchos flecos, con muchos matices, y es probablemente el caso que más información pública existe, porque evidentemente están más puesto en el foco mediático, aunque quieran o aunque no quieran. En las cosas que me gustaría destacar, el primer punto es una premisa básica, que a veces nos encontramos ante situaciones que queremos darle una sentencia maniquea y decir que la relación de los padres con los hijos las queremos todas meter por una suerte de mirada igualitaria, es decir, como que toda relación de padre e hijo es la misma, o hay otra versión que te dicen son completamente diferentes la relación de padres e hijos. Yo creo, y en estos dos ejemplos están muy bien marcados, que hay partes que son iguales y hay partes que son muy diferenciadas. Yo estoy convencido que si ahora hablara con Bahía respecto al vínculo que ella tiene con su hijo y yo le contara el vínculo que yo tengo con mi hija, seguramente habrá un bloque de cosas similares, parecidas, y habrá otro bloque de cosas pues muy disímiles entre sí. Y a mí me parece que en este caso que hemos elegido de Zidane con sus hijos y del Cholo Simeone con sus hijos, pues efectivamente, a pesar de tener un contexto parecido, de ser jugadores, y ya lo hemos repetido, pues también hay partes y partes, partes iguales y partes diferentes. Y yo creo que eso de encontrar lugares comunes y lugares diferentes nos parece que enriquece cualquier tipo de análisis para no encorsetar como si fuera algo homogéneo, ¿no? Que un padre
padre futbolista, entrenador, tiene que tener una misma tipología de relación con un hijo. Y hemos visto que no. De hecho, ni siquiera se da en la relación de Zidane con sus 4 hijos, ni tampoco en la del Cholo con sus 3 hijos. Me parece que es sumamente interesante esto para ver que la casuística es muy amplia y es muy variada. Y la hemos encontrado en estos 2 ejemplos, el de Zidane y el de Simeone. Y luego, otro segundo punto que me gustaría también resaltar es que yo creo que a lo largo de este tipo de episodios, de estos casos de padres que tienen posibilidades de darle muchas facilidades a sus hijos, yo creo que también lo que he encontrado en el caso de Zidane y en el caso de Simeone, y seguramente ocurre con tantos otros casos, es que me atrevo a decir que hay seguro aspectos que se lo pusieron muy fácil a sus hijos, porque probablemente es una facilidad para poder entrar en el Real Madrid, para tener un nivel económico tan elevado para no ocuparse ni preocuparse de otras cosas. Y seguramente el apellido en algún momento inicial le puede ayudar a formar parte de equipos de fútbol base en los equipos donde juegan los padres o son entrenadores los padres, pero de la misma manera que digo esto, también seguramente viene atado, ligado con otras complicaciones por ser hijo de. Yo creo que hay una suerte de pulso constante entre las facilidades y entre las dificultades. Y yo creo que el resultado de esta ecuación, de este pulso, de esta disputa, pues depende. Depende de cómo el padre administre y gestione la relación con su hijo y con las contrapartes, el rol de la mamá, que es determinante en esto, el permanente rol de la mamá también, y por supuesto el desempeño de los propios hijos. Por eso me parece que decir que todo es fácil para un hijo de, o todo es complicado para un hijo de, también sería caer en una mirada exageradamente simplista y por lo tanto irreal. Y lo que hemos comprobado en el caso de Simeone y de Zidane es que no, que tuvieron momentos más fáciles y tuvieron muchísimas críticas, precisamente, y hilvano con el punto 3, por el peso del apellido. Porque eso sí es cierto, hay una suerte de nepotismo desde la cuna, ¿no? Es casi que están condenados a ser criticados por ser hijo de si les va bien. Y además hemos visto en los 7 casos, 4 hijos y 3 hijos que juegan y se dedican al fútbol. Todavía no sabemos si las hijas de Cholo Simeone se dedicarán al mundo del fútbol, son más chiquitas por ahora, pero es interesante que de los casos ha habido críticas a lo mejor con asideros y tuvieron oportunidades muy prontas por ser hijo de, pero rápidamente el mundo del fútbol lo fue colocando en su lugar, o el mundo de cualquier profesión te va colocando en su lugar, salvo que sea estrictamente hereditario y que heredes una fortuna y entonces vas a ser rico toda la vida. Pero el hecho de tener que jugar a fútbol día a día y demostrar que eres bueno jugando a fútbol cada día, bueno, yo creo que en los 7 casos que hemos visto, los 7 hijos de los 2 padres, bueno, hay algunos que le ha ido muy bien y hay algunos que abandonaron rápidamente porque no era lo suyo o no querían que fuera lo suyo, y a mí me parece que ese nepotismo desde la cuna se va desvaneciendo a medida que van los chicos creciendo y van demostrando con el paso del tiempo. De hecho, Giuliano Simeone, que es probablemente de todos los hijos el jugador que ha llegado más lejos, se ha ido ganando partido a partido, como el propio Cholo Simeone diría, el respeto, y que se tiraran muchas críticas precoces a la papelera. Yo creo que eso es muy interesante. También me llama la atención, y yo no sé si esto lo podemos extrapolar como para todos los casos en general, pero en este caso puntual de los 2 papás con sus 7 hijos, los 7 hijos que empezaron a jugar a fútbol han demostrado tener bastante personalidad, todos, de una u otra manera. Y yo creo que eso no sé si tiene que ver con el objetivo de demostrarse que más allá del apellido que llevan, de lo cual pueden sentirse orgulloso, también son ellos mismos. Es como que el peso del apellido le provoca tener también que desarrollar una fuerte personalidad para lidiar con esa carga, ¿no? Con ese peso. Y como último punto, me gustaría un poco plantear que sí que hay algo que sí es muy notorio y es una influencia muy real. En este caso, y yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos, habría que ver si hay algún estudio, no lo conocemos, y cualquiera persona que nos esté escuchando ojalá nos lo pueda escribir por nuestras redes sociales, porque me refiero a si los hijos de futbolistas, al menos durante un tiempo, juegan a fútbol. No digo que lleguen a ser futbolistas profesionales, pero sí hay una suerte de le marca la vida para empezar a dar los primeros pasos jugando al fútbol y no se dedican a otras cosas. En este ejemplo que nos ocupa, y además siendo hijos de, a lo mejor con el tema hija de, depende, y por eso es interesante ver qué pasará con las hijas del Cholo Simeone, ¿no? Si por el tema de género y el ser el fútbol femenino
a día de hoy menos predominante que, aunque va creciendo a gran velocidad y ojalá siga creciendo más, bueno, el hecho de ser varones de varones, se da ahí una conexión muy cerrada con el mundo del fútbol y que tienen que empezar a jugar a fútbol de una u otra manera. No sé si eso se podría generalizar o no, tengo muchos interrogantes, así que bueno, vaya, te toca a ti. Bien, voy a sumar un poco a lo que dijiste a lo último, pero un poco más general. Yo creo que más allá de que ambos conforman modelos distintos de padre, o por lo menos así lo muestran públicamente, este caso nos permite pensar en la transmisión no solo de los valores, que es lo que ya venimos viendo en otros capítulos, sino muy específicamente en la transmisión de las pasiones, que creo que es un poco lo que decías al final, ¿no? Si bien quizás no sea incorrecto hablar de cierta herencia o mandato familiar, me dispara esto como dilema, ¿no? Y que lo pongo acá a discutir con ustedes sin verdades cerradas, sino esta idea un poco de la transmisión de las pasiones para pensarla con ustedes, ¿no? No sé si les ha pasado de querer meterse un poquito en el mundo de sus padres porque los veían muy emocionados leyendo algo o haciendo tal cosa. Entonces pienso que más allá de los valores, el bien, el mal, las reglas, el comportamiento, creo que estos casos reflejan que las pasiones también se enseñan, se aprenden y que los hijos que nos ven apasionados haciendo algo, posiblemente los lleve a apasionarse ellos también con esas cosas. Es interesante lo que dices porque estaba pensando, claro que sí, efectivamente mi papá me transmitió la pasión por el fútbol. De hecho, la tengo y probablemente tenga mucho que ver por su pasión por el fútbol. No pudo transmitirme la pasión por su fe religiosa. Salí en las antípodas. O, por ejemplo, cuando quería que leyera todo el tiempo novelas históricas, porque a él le apasionaba la novela histórica y a mí no me gustaba mucho. Me encanta la historia, pero no me gusta el género de la novela histórica. O sea, cuánto sí y cuánto no, bueno, eso es un enigma hermoso de la relación de padres e hijos, pero es cierto que la pasión futbolística es muy hereditaria, o al menos hay una relación muy de generación tras generación que se trasvasa, ¿no? Y en el caso de los jugadores ha sido notorio. Yo sí quería añadir, vaya, que hay algo también que me llamó la atención, que en ambos casos, tanto Zidane como el Cholo Simeone han querido proteger a su manera a los hijos. Uno probablemente siendo más, como hemos dicho, más discreto y no queriendo hablar mucho, y otros saliendo un poco con el pecho al frente a decir, sí, si Juliano juega es porque juega y es bueno. Yo creo que cada uno a su manera han querido realmente protegerles y eso me parece también interesante, seguramente porque saben las fuertes presiones mediáticas y externas que tienen los jugadores de fútbol, ¿no? A cierto nivel, y los papás han querido buscar los escudos, los blindajes, cada uno buscando las herramientas que mejor consideraban. Lean, ¿también quieres decir algo al respecto? Sí, Alfredo, en este sentido me gustaría subrayar que quizás el fútbol es una de las disciplinas en general, digamos, de las actividades más meritocráticas, ¿no? En el sentido de que realmente si sos bueno, es muy probable que haya un ojeador y que esté a la casa de tu talento y que llegues por lo menos al fútbol profesional. Pero tampoco podemos negar que a estos hijos se les presentó una facilidad que a otros no. Digamos, la aportación del apellido y el hecho de que ambos padres hayan logrado, no sé si ellos mismos, pero es muy probable que sí, colocar a sus hijos en las inferiores de dos clubes tan grandes como River, en el caso de Simeone, y Real Madrid, en el caso de Zidane. Es decir, 3 hijos de 3 en las inferiores de River, 4 hijos de 4 en las inferiores del Real Madrid. Y eso genera cierta sospecha, ¿no? Sobre todo en términos mediáticos, a la cual se tuvieron que enfrentar de muy jóvenes, y a mí me resulta muy llamativo la forma que tuvo de afrontarlo, por ejemplo, Lucas Zidane, que está todo el tiempo, siento, tratando de diferenciarse del padre, diciendo, no, yo elegí ser portero a propósito, porque quería estar en las antípodas y que nadie me juzgue por el apellido Zidane. Y bueno, sin ir más lejos, los 3 hijos del Cholo salieron en una posición totalmente diferente. El Cholo mediocampista defensivo y los 3 superdelanteros. Creo que trataron de alguna forma de escaparle a ese estigma, ¿no? Y en esa misma línea, Lean, es muy probable que a lo mejor los papás no hayan tenido que hacer nada para facilitarle esa posibilidad de estar en las canteras. Solo con el apellido probablemente te van a mirar todos diferente y van a buscar facilitarte las cosas. No siempre
es el papá el que provoca la facilidad, sino ya el hecho de llamarse como se llaman, como tú bien dices, Lean. Ahora, a partir de ahí, luego el fútbol no solo es meritocrático, sino además requiere mucha perseverancia en el tiempo. Y eso probablemente va colocando a cada jugador, a cada hijo en su sitio, y por eso las diferencias tan fuertes que hay, no en los inicios, pero sí en el desempeño de sus carreras y en el lugar de llegada de cada quien, lo cual dice también hasta dónde puede llegar la influencia, ¿no?, de los padres. Al principio sí, pero en el durante cuesta un poco más. Yo creo que es realmente un caso muy interesante, ¿no?, por las particularidades que tienen, y lo queríamos tratar de esta forma, y también aportando, como siempre, nuestra visión subjetiva de cómo se dan estas relaciones de padres e hijos. Seguimos. Momento Zoe. Hola, me llamo Zoe, tengo 15 años y me he criado rodeada de fútbol, así que se convierte en mi día a día. Y en mi opinión, Zinedine Zidane y Diego Simeone son dos ejemplos de padres que han sabido acompañar a sus hijos en el difícil camino del fútbol profesional. Aunque tienen personalidades muy diferentes, ambos han podido transmitir valores como el esfuerzo, la disciplina y el compromiso, ayudando a que sus hijos llegaran al más alto nivel de deporte. Y sus hijos no solo han seguido sus pasos, sino que también han tenido que lidiar con la presión de llevar apellidos muy famosos en sus espaldas, y aún así han conseguido construir sus propias carreras gracias a su trabajo y dedicación. Esto refleja que tanto Zidane como Simeone han cumplido con un papel importante como guías y referentes, sin que la fama de sus carreras deportivas afectara el desarrollo personal de sus hijos. Yo creo que ambos han sabido apoyar a sus hijos para que persigan sus propios sueños como futbolistas, y han acompañado a sus hijos en su crecimiento personal y profesional, estando a su lado para afrontar los retos que supone competir al máximo nivel. Yo pienso que como padres, más que el orgullo de ayudarles a llegar hasta la cima, les vale más el haber servido de inspiración para sus hijos. El remate final. Y momento de culminar un episodio distinto, también de una manera relativamente distinta, porque no vamos a tener solo una anécdota, sino presentaremos dos anécdotas, una para cada caso. Así que, Bahía, como siempre, es el momento de ponerle el foco a un detalle, a algo que pasa a veces inadvertido en nuestras vidas, pero que habla más que cualquier manual de 1.000 millones de páginas contando cosas por encima de la cosa puntual. Alfredo, Lean, vamos primero con Simeone, porque Giuliano Simeone, el menor de los 3 hermanos varones y uno de sus hijos más conocidos en términos futbolísticos, no siempre quiso ser delantero. Cuando era niño muy pequeño en Argentina, se obsesionó con la idea de ser arquero y le pidió a su madre que le comprara los guantes y la ropa adecuada. Al enterarse de esto, Diego Simeone, quien se encontraba dirigiendo en el exterior, sufrió una crisis casi existencial, ya que detestaba la idea de que su hijo ocupara una posición de tanto sufrimiento y soledad. En lugar de prohibírselo directamente, armó un plan a distancia. Llamó a sus hijos mayores, Giovanni y Gianluca, y les dio una orden estricta: vayan al jardín, patéenle al arco con todas sus fuerzas y no le dejen agarrar una sola pelota. Los hermanos mayores cumplieron la misión a rajatabla, fusilando al pequeño Giuliano a pelotazos hasta que el niño, llorando de la frustración, tiró los guantes y juró que nunca volvería a atajar. El cholo logró su cometido y lo transformó en atacante. Ya habíamos adelantado que venía una anécdota interesante para explicar esta relación de padres e hijos, y lo que demuestra es la influencia maquiavélica o con base maquiavélica que tenía el cholo para intentar lograr algo de su hijo. No quería que su hijo jugara ahí y lo logró. El que no lo logró fue Zinedine Zidane, que no sé si hizo la misma maniobra maquiavélica contra su hijo Luca, pero él sí le salió arquero. El cholo sí lo logró y dice mucho
de cómo él pensaba también en el mundo del fútbol para con sus hijos, buscándoles su mejor posición en el campo. Y ahora ya aprovechamos y te pido que hilvanemos precisamente con la anécdota en torno a la relación de Zidane con sus hijos. Y ahora vamos con la de Zidane, porque Zidane siempre fue sumamente estricto con los lujos materiales para evitar que sus hijos perdieran la noción de la realidad. El periodista Hermel, en la biografía oficial de Zidane, relató una anécdota que demuestra este método de crianza. Cuando sus hijos eran adolescentes y cursaban la escuela secundaria, le suplicaron a Zidane que les comprara los teléfonos inteligentes de última generación que todos sus compañeros del colegio ya tenían. Pero él se negó rotundamente, les impuso una regla inquebrantable: ninguno tendría teléfono celular propio hasta que no terminaran el bachillerato y demostraran excelentes calificaciones. A mí, a primera vista, siempre me resulta sumamente de aplauso este tipo de anécdotas, en el sentido de que el padre le limita el acceso a todo lo que realmente puede tener por el nivel económico que tienen. Sin embargo, luego acabo diciendo si sirve para algo o no, en tanto en cuanto todo lo demás debe haber tenido mucho nivel en términos de poder adquisitivo, y no sé si sirve para mucho un caso puntual donde le dices esto no, pero luego el día a día observan otro tipo de privilegios. No lo sé. Lo que sí es interesante es que lo intenta, y dice mucho también de esa personalidad, o al menos de esa forma de querer inculcarle valores y principios a los hijos. Ya después que lo logre o no, no seremos nosotros nadie para juzgarlos ni valorarlo. Pero bueno, me parecían dos anécdotas muy interesantes de cómo pueden ser estas formas de generar influencias. En el caso de Simeone con su hijo Giuliano, no te pongas portero, no seas arquero nunca. Y en el caso de Zidane con su hijo también, diciéndoles no te vamos a comprar esto. Son formas y nos parecían también otro ángulo para mostrar esta siempre matriz complejísima que son las relaciones de los padres con los hijos, y más en un caso tan singular y particular como venimos repitiendo a lo largo de todo el episodio. Hasta aquí llegamos. Paramos, frenamos y ponemos un punto y final. Así cerramos este capítulo del podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Esperamos haberte acompañado y entretenido, haciéndote pensar y sonreír a partes iguales. Gracias por prestarnos tu tiempo, que sabemos que no es poco. Y hasta la próxima. Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 € al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 € al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves.